Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver cómo podemos trabajar con los Lifecycle Hooks en Vue. ¿Qué es esto de los Lifecycle Hooks? Bueno, pues son funciones especiales que se van a ejecutar en ciertos momentos del ciclo de vida de un componente. Hemos estado trabajando con componentes, hemos creado un componente para mostrar las películas, otro para la home, otro para Create Movie, otro para el header, y todo esto pues lo estamos viendo aquí. Bueno, pues cuando mostramos las películas, el componente se crea, pero cuando nos vamos a la home, el componente de movies se destruye. Así es como funciona Vue y como funcionan la mayoría de los frameworks. Los componentes aparecen, desaparecen, es decir, se montan, se destruyen y entre medio, si actualizamos, pues el componente se actualiza. Bueno, pues en todos y cada uno de estos puntos del ciclo de vida de los componentes se ejecuta o podemos ejecutar una función. Se emite una alerta diciendo, oye, hemos llegado a este punto. Y si nosotros rescatamos esa alerta, pues se ejecutará una función. Y vamos a ver las más interesantes, son las que yo considero que son más útiles, pero no son las únicas. Aquí tenemos un enlace que os voy a dejar en la descripción, donde podemos ver todas y cada una de las Lifecycle Hooks, todas y cada una de las funciones que podemos utilizar en Vue. Pero yo me voy a centrar, ya digo, en tres. Bueno, vamos a ello, vamos a empezar. Por ejemplo, aquí en el componente Movies, que da igual que lo cojamos de Views o lo cojamos de Components, un componente es un componente, yo voy a utilizar este de Movies, voy a decir que cuando se monte el componente, es decir, cuando ya aparezcan todos los elementos HTML, que se ejecute una función. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues vamos a utilizar dentro del script setup una función que es onMounted. OnMounted. Y como vemos es una función de Vue. Cuando la importamos o cuando hacemos clic, la importamos aquí. Y para utilizarla, pues lo único que tenemos que hacer es ponerle los paréntesis y esto recibe un callback, es decir, una row function que es la que se va a ejecutar. Y dentro de esta row function podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos modificar una variable, podemos, no sé, la lógica que queramos. Ya esto es una función que se está ejecutando, así que el límite es el que nosotros queramos. Yo por hacerlo sencillo, pues voy a poner aquí un console log que diga movie component mounted. Y ya tenemos algo que se va a ejecutar cuando se monta el componente. Vamos a volver al navegador. Voy a recargar la página para quitar errores. Y aquí lo vemos. Movie component mounted. Si me voy a la home, pues no aparece nada. Si vuelvo a la movie, pues ha ocurrido dos veces. Es decir, cada vez que se monta el componente, aparece. Si yo hubiera empezado, si hubiera arrancado el proyecto desde la home, pues esto no aparece hasta que yo no hago que aparezca el componente movies. Bueno, pues este método, este lifecycle hook, es muy útil y se utiliza sobre todo cuando queremos hacer una llamada a una API, pues nada más cargue nuestra aplicación, nuestro componente o lo que sea. Por ejemplo, aquí tenemos un botón que hicimos en los vídeos anteriores, donde si hacemos clic, hacemos una especie de login, aunque sea falso, lo hacemos llamando a una API, la información del usuario se recoge y aparece aquí el nombre de usuario. Si yo hago clic, aparece aquí el nombre del usuario que ha hecho login. Bueno, esto lo podemos hacer, no hay ningún problema, pero quizá queremos que nada más se cargue nuestra página, haga login a un usuario concreto, con la información que sea, con lo que sea. Bueno, pues vamos a utilizar el onMounted para eso. Para hacerlo, lo único que tenemos que hacer es irnos al componente que queramos que cuando se monte logue al usuario. En este caso, pues yo lo voy a hacer en el header, es decir, cuando el header cargue, porque me da igual que estemos en la home, en movies, lo que sea, quiero que cuando el header se monte, el usuario se logue. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo que hacíamos para logarnos era simplemente llamar de la user store, llamar a getUser. Bueno, pues esta función de aquí, userstore.getUser, es la que queremos llamar en el onMounted. Pues vamos a hacerlo. Ponemos aquí onMounted, con la M mayúscula, onMounted. Se importa en este componente también. Ponemos el callback. Y nada, aquí llamamos a userstore.getUser. Y ya está. Y ahora, ya gracias a esta línea de aquí, pues ya estamos haciendo la petición a la API y nada más carguemos nuestra página, el usuario se logará. Así que voy a recargar la página y como vemos, aquí lo tenemos. Se carga, se loguea sin ni siquiera hacer clic en el login. Bueno, pues esto sería una de las cosas que podemos hacer. ¿Qué más cosas podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer que se ejecute una función cuando el componente se desmonte. Y esto es, como os podéis imaginar, exactamente igual que lo de arriba. Este hook, esta función, se llama onUnmounted, que de nuevo hay que importarla. Se importa automáticamente. Si no lo hace porque Visual Studio Code a veces falla por lo que sea, bueno, pues lo escribimos a mano y ya está. OnUnmounted, y aquí yo quiero ejecutar, pues, lo que sea.
en este caso, por hacerlo sencillo, pues también un console log que diga movie component and mounted. Y lo mismo, esto ahora mismo estoy haciendo un console log, pero lo podemos utilizar para lo que queramos. Imaginad que, no sé, queremos sacar algún tipo de mensajito, algún pop-up, algún modal en nuestra web y que cuando se cierre el modal, pues o se envíe una información o haga, bueno, se deslogue el usuario, bueno, lo que sea, bueno, la lógica que nos interese. Así que vamos allá. Voy a recargar de nuevo la página para quitar errores. Vemos que aquí aparece Movie Component Mounted. Si me voy a la Home, pues Movie Component Unmounted. Así que lo estoy montando y desmontando. Ya tenemos dos de las Lifecycle Hooks más utilizados y como vemos es bastante sencillo. Y ya por último, para no alargar demasiado el vídeo, os voy a enseñar el tercer Lifecycle Hook que a mí me parece más interesante y al que le podemos sacar bastante partido, que sería en este caso el onUpdated, es decir, cuando se actualice el componente, sea lo que sea que se actualice, pues que llamemos a alguna función. Estos dos son los más útiles, al menos en mi opinión, pero el onUpdated también. Voy a hacerlo en este caso en el createMovie. En este componente createMovie, recordemos que tenemos un formulario. Voy a recargar la página. Y este formulario, bueno, pues nos permite crear una película. Yo puedo escribir aquí cualquier título, aquí cualquier duración, etcétera. Bueno, y esto lo estamos haciendo porque el formulario lo tenemos vinculado, cada uno de los campos del formulario lo tenemos vinculado a una variable, con lo que esta variable se está modificando cada vez que el usuario hace algo. Oye, pues quizá queremos aprovechar que el usuario está escribiendo para, antes de que el usuario envíe el formulario, validarlo. Por ejemplo, el título tiene que ser mayor de 5 letras. No sé, la duración no puede ser menor de 10 minutos. Lo que sea. Bueno, pues podemos ir validando en tiempo real. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues como hemos visto con un hook. Aquí en el Create Movie yo voy a añadir simplemente aquí en el Script Setup, lo voy a hacer antes del template, aquí por ejemplo. Da igual donde lo hagamos, pero bueno, para no modificar el resto del código que hicimos o para no alterar el orden. Aquí vamos a escribir onUpdated y es lo mismo. Necesita una root function, el onUpdated se ha tenido que importar, aquí lo tenemos y dentro del onUpdated pues voy a poner lo que sea. Voy a poner aquí un console log, también por hacerlo fácil, pero ya hemos visto que podemos aplicar la lógica que queramos, que diga create movie component updated. Y esto de updated, ya os digo que significa que cualquier variable reactiva, que cualquier elemento de este componente se actualice, se modifique. Así que es una buena manera de tener vigilados absolutamente todos los elementos de un componente. Vamos de nuevo al navegador, voy a recargar la página por si acaso y ahora simplemente pues me meto en este campo y empiezo a escribir lo que sea. Pues he escrito una sola letra y ya aparece este mensaje. Bueno, pues cada vez que yo escriba letras en este campo o modifique la duración, lo que sea, este componente se actualizará porque una de sus variables se está actualizando. Así que, pues por ejemplo, para formularios nos puede venir muy bien para validaciones en tiempo real y nos puede venir muy bien para cualquier otra cosa que necesitemos que en el momento en el que cambie algo, pues se recalcule todo, algo matemático, estamos haciendo una página, pues no sé, algo financiero o una calculadora de impuestos o cualquier historia. Bueno, pues ahí en el momento en el que cambie un dato queremos que todo se recalcule. Pues bueno, esto podría ser una muy buena manera de hacerlo. Y como os digo, no son los únicos hooks que existen, aquí tenemos muchos más, pero sí que considero que son los más interesantes. Y como todos funcionan más o menos igual, pues yo creo que con esto ya queda claro el concepto y podemos trabajar sin ningún problema. Y esto sería todo por mi parte. Espero que os haya sido útil. Hasta la próxima.